Hola, vamos a ver en este pequeño vídeo PowerPoint unas instrucciones para, como podéis ver aquí en el título, saber hacer bien una biografía. Esto ya lo hemos hecho antes, pero como hay muchos fallos vamos a repetirlo. Bien, ¿qué información debe aparecer en una biografía? Estas 6 cuestiones deberían aparecer siempre en vuestras biografías. No tienen que ir justo en este orden, pero sí tienen que aparecer. La fecha y el lugar de nacimiento, la fecha y el lugar de muerte, la educación, o sea, los estudios que hizo la persona, el trabajo o los trabajos que tuvo, algunos acontecimientos importantes en su vida y también información sobre matrimonio e hijos. Vamos a empezar. Lo más lógico sería con el nacimiento. Y la muerte la podéis poner también por lógica al final. Para poner el nacimiento de una persona habría que contestar a estas dos preguntas, el cuándo y el dónde. Y aquí tenéis el ejemplo de cómo es la frase, habría que completarla. Si es un hombre, diríamos he was born in, por ejemplo, como nos referimos al cuándo, vamos a dar la fecha. He was born in 1995, por ejemplo. Y en el caso de que queramos decir el dónde, que sería la segunda cuestión, la frase sería, pues, he was born in Murcia, por ejemplo. ¿Vale? Esto sería del nacimiento, pero lo mismo lo tenéis para la muerte. Solo cambia el verbo, died. En lugar de was born, died. Fijaros que no cambia si es he o she, o si también quiero hablar de mí mismo, de yo. Y aquí también es lo mismo. Bueno, pues esta es la primera cuestión, el nacimiento. La muerte sería más bien la última. La educación, cuando queremos hablar de los estudios de una persona, ¿qué tipo de frase podemos utilizar? Pues mirar, aquí hay varios ejemplos. Podríamos decir he, o she, o I, vamos a tomar el primer ejemplo, he studied. En este hueco podríamos poner lo que estudió, por ejemplo, he studied engineering o English in Madrid. Decir el lugar. También se podría decir la fecha. He studied English in 1997. Porque in vale para los dos, para el lugar y para la fecha. Otra opción para dar esta información sería decir he studied, y aquí vamos a decir las fechas desde hasta. Por ejemplo, he studied from 2006 to 2007. Desde hasta. Una fecha a otra fecha. Y otro verbo muy práctico para este apartado es el verbo graduarse. Aquí podríamos poner el lugar de donde se graduó y aquí la fecha. Por ejemplo, she graduated from Pueblos de la Villa in 2019. Por ejemplo. Y con una o dos frases de aquí ya tenemos el apartado de los estudios. En este apartado sería el trabajo que desarrolla esa persona que desarrolló, porque estamos hablando de una biografía en pasado. Bueno, podemos utilizar principalmente dos verbos, decir que ella fue, por ejemplo, profesora, o cogiendo este otro verbo, ella trabajó de profesora. Vamos a ver los dos. Si cojo el verbo ella fue, o él fue, me daría lo mismo. He was a, por ejemplo, teacher for 25 years. Aquí tenéis el ejemplo con doctor. He was a doctor for 25 years. Fue doctor durante 25 años. No digo desde cuándo hasta cuándo, sino 25 años. Otra posibilidad es con el verbo trabajó. Por ejemplo, él trabajó. Mirar cómo se dice de médico, de profesora, de ingeniero. Habría que poner as a. Y el ejemplo lo tenéis debajo. She worked as a doctor for 25 years. Cuando tengáis que escribir la biografía vosotros, venís a este apartado y cogéis o bien esta frase o bien esta.
o haces un poco una mezcla, pero una de las dos habría que poner. Acontecimientos importantes en la vida de una persona. Podrían ser los que queráis decir. Aquí tenéis varios ejemplos que son cosas importantes en la vida de una persona. Claro, si descubrió algo, o si escribió algo, si pintó algún tipo de cuadro o cosa importante, si viajó a algún sitio importante o interesante, inventó, compuso, creó. Por ejemplo, estos verbos son prácticos para continuar la frase y decir cosas importantes en la biografía de una persona. En el apartado de matrimonio y niños, hijos, también vamos a fijarnos en este modelo para poder hacer bien la frase. Por ejemplo, mirar el ejemplo de aquí. Yo, me valdría igual decir él o ella, pero aquí el ejemplo es con yo. Yo me casé con Anthony, fijaros que no pongo with, sino directamente la persona, en tal sitio y en tal fecha. Aquí tenéis el modelo sin rellenar. She married Peter in Murcia in 2010, por ejemplo. Y para hablar de hijos podríamos decir con el verbo tuvo. Fijaros que pongo child aquí en singular porque cuando es uno, la palabra no es children. Cuando es uno es he had a child, un hijo. Y ya si es plural está marcado en el paréntesis aquí en plural, children. Por ejemplo, I had 3 children, o she had, o they had. No cambia la palabra had. Si lo ponéis en negativa, I didn't have any children. O si fuera, por ejemplo, he didn't have any children. ¿Qué pasa con la redacción si la ponéis todo frases sueltas, una detrás de otra? Queda un poco triste, un poco pobre. Entonces vamos a mejorarla introduciendo conectores, como por ejemplo los que os voy a poner aquí. Si al principio de la oración queréis poner un conector, el único que pega es poner la palabra first. O sea, primero, por ejemplo, estudió en Madrid. Y aquí todas estas que están de color lila las ponéis en el medio de la redacción. Por ejemplo, entonces, más tarde, después de esto, o también 3 años más tarde, 6 meses más tarde, 5 semanas más tarde, 2 horas más tarde, es decir, combinando la palabra años, meses, semanas, horas y la palabra más tarde y un número. Esto lo pondríais en el medio. Y la palabra finally, como es lógico, aparecería al final de la oración. Por ejemplo, finalmente murió en Madrid en 2013. Esto sería un buen final. Mirad, aquí hay un ejemplo número 1, de la biografía de una persona, empezando con la palabra she. En este caso, damos el nombre, she was Ada. Ada was born in London in 1815. He seguido los modelos que os daba al principio del PowerPoint. Aquí damos más información de ella. Por ejemplo, when she was a child, los verbos están de color verde, ¿lo veis? She studied science and mathematics. Then, un conector, she investigated and she wrote and translated books. Estos son acontecimientos en su vida. Otro conector, más tarde, in 1835, she married William King Noel and she had 3 children. Esta es la biografía de esta persona, que esto todo es verdadero. Otro acontecimiento, in 1843, she designed some software for computers. She was the first computer programmer. Y para terminar la redacción, voy a decir dónde murió. She died on November the 27th, 1875. She was only 35 years old. Aquí he puesto, en lugar de in, he puesto on, porque aparece el día. Si aparece el día, hay que poner on. Si solo ponéis el mes o solo ponéis el año, hay que poner in. Es una pequeña diferencia. Y aquí tenéis un segundo ejemplo, que sería la biografía, que se llama autobiografía de una persona cuando escribe de sí mismo. Como esta soy yo, empiezo diciendo I y todo el rato pongo I.
Es lo mismo que el anterior, pero con datos de mi vida. I am María José. I was born in Avilés, Asturias, in 1966. Un conector. Then I moved to Murcia. When I was 15 years old, esto sirve mucho esta frase para decir cuando yo tenía 15 años o cuando ella tenía 15 años o 10 o 20, I won a basketball competition. 10 years later, fijaros que esto os lo expliqué antes, 10 años más tarde, I had my first cat. She was white and beautiful. Datos de la biografía de la persona, por ejemplo, los estudios. I studied at Salinas High School. My favorite subject was English. I hated maths. Datos de la biografía. Trabajo. I worked in a hotel and in 6 different schools. In 1998, I started work at Pueblos de la Villa. Y en este caso no aparece la muerte porque no me he muerto todavía. Datos de matrimonio y de hijos, y con esto termino. I married Ray in 2014 and I didn't have any children. En el caso de una persona que ya estuviera muerta, terminaríamos diciendo él murió o ella murió en tal sitio y en tal fecha. Bueno, pues muchas gracias. Si seguís todo esto para hacer la redacción, os saldrá perfecta.